Good morning, everyone. Today we're going to have our summer class. Buen día con todos. Vamos a empezar nuestra clase de repaso, chicos. Tenemos dos temas a trabajar. El primero, modal verbs, que es el que vamos a empezar en este momento. Y es la segunda parte del tema que ya habíamos iniciado en la unidad anterior. Luego vamos a trabajar el past perfect continuous, que también ya lo trabajamos en la semana 36. Okay, so let's start. We have the second group of modal verbs, and these are words or verbs that help us change the meaning of a sentence. You can talk about possibilities, probabilities, necessities, obligations, advisabilities, or permissions. Now we're going to talk about must, should, would, and have to. We've already talked about can, may, could, and might. So we're going to move forward to this 4. In the case of shall and will, we've already talked about it in the future, in the simple future, so they work the same way. Cuando hablamos acerca de estos dos, de shall y de will, de estos modal verbs, ya nos habíamos referido a ellos en la forma futura, en futuro simple. Entonces, simplemente es utilizar ese conocimiento que ya teníamos acerca de estos dos modal verbs, porque no cambian en cuanto al significado. Habíamos visto también en la unidad anterior can, could, might y might. Y en esta unidad hemos visto must, should, would y have to. Y también sus partes negativas. Cada una de ellas, cada uno de estos modal verbs, nos han ayudado a interpretar algunas situaciones distintas, dependiendo de si nos referíamos a una posibilidad, probabilidad, necesidad, obligación, advisabilidad o recomendación, o un permiso. Entonces, básicamente de eso es lo que hablamos cuando utilizamos modal verbs. Teníamos estos statements, must, should, have to, and would. Y todos ellos los habíamos realizado con el verbo go. Y teníamos el meaning, el significado de cada uno de ellos. Recordemos también que en este caso todas las oraciones que tenemos presentes aquí como ejemplo solamente son afirmativas. En cuanto avancemos, vamos a poder ver las situaciones negativas y de futuro. When I talk about I must go, I am obliged to go. It's necessary and important for me. Cuando utilizo la expresión I must go, estoy utilizando o estoy dando el sentido de una obligación. O sea, si digo I must go, yo debo ir, me siento obligado a ir porque es una necesidad y es importante para mí. Entonces es una razón personal la que me mueve a hacer esta actividad en la que voy a incluir el modal verb must. En el caso de should, I should go, es una recomendación. It's advisable or recommended and sometimes obligatory that I go. A veces va a ser obligatorio porque también es parte de algo que me conviene hacer. Pero la mayoría de las veces va a ser recomendación. Advisable y recommended es lo mismo. Recomendado en ambos casos. Luego tenemos I have to go. En este caso yo también me siento obligado a ir. Sin embargo, las razones son externas. No estoy incluyendo mi razón personal para ir, sino que estoy obligado a hacerlo porque también puede ser influencia de reglas o leyes que son generales. No son específicas a mis decisiones, sino algo más, algo externo, algo superior me está obligando a hacer. Y cuando utilizo would, my going is uncertain, it depends on certain conditions. Entonces aquí hay una condición, depende de otra cosa para que yo vaya. Es incierto si yo voy a ir o no. En este caso, me refiero a ir porque estamos utilizando el verbo go. Okay, entonces más o menos esa es la diferencia entre estos 4 statements que incluyen cada uno de los
de forma afirmativa, sin olvidar eso, uno de los modal verbs que estamos trabajando en esta unidad. Vamos a ver ahora con más detalle las formas negativas de futuro y en presente. En primer lugar, cuando hablamos de must, tenemos tres situaciones distintas en las que podemos agregar este modal verb. For certainty, for strong recommendation, or for necessity. In the present form, we have, she must be the best athlete in our school's history. And then we have the negative form. We don't have a future form. No tenemos una forma futura, pero sí tenemos una forma negativa y presente. Must y must not, o mustn't, que vendría a ser la contracción entre ambos pronombres. Perdón, entre el modal verb y la negación. Entonces, al crear esta conjunción, esta unión, pues encontramos mustn't. O must not, si es la forma completa, concreta. En el caso negativo tenemos la oración, she must not be the best athlete in our school history. Lo opuesto a lo que vimos en la forma presente. No tenemos futuro porque must no se emplea para el futuro. Un strong recommendation, cuando queremos hablar acerca de una recomendación muy fuerte, casi obligación. To be healthy, you must eat well. En la forma futura, to be healthier, you should eat better. Para ser más saludable, deberías comer mejor. Eso quiere decir que lo tienes que plantear para hacerlo en un futuro. And to be healthy, you must not eat poorly. En este caso, estamos utilizando una oración en forma negativa. For a necessity, visitors must sign in at the reception. En la forma futura, in the future, visitors must sign in at the reception. En la forma negativa, visitors don't have to sign in at the reception. Now we have the must not, the prohibition. En el caso de una prohibición, solo nos vamos a enfocar en la forma negativa, ya que es la única manera en la que podemos crear una prohibición. You must not disrupt his concentration. No debes distraer su concentración. So, entonces, esto es cuando se refiere a must y la forma negativa. Recuerden que hay 4 posibles significados. Entonces, aquí los tenemos. Vamos a ver ahora los otros 3. Should, have to y would. En este caso tenemos también sus posibles significados, algunos ejemplos. En el caso de have to, en el caso de would también. Y los ejemplos obviamente van a ser de forma presente, de forma futura o negativa, dependiendo si es posible crear este tipo de situaciones. Recuerden que los espacios en blanco en los cuadros son porque no hay una forma posible de ver este tipo de expresiones. ¿Ok? En el caso de should tenemos 3 posibles significados. Recommendation, obligation y expectation. En el caso de la forma presente, futura y negativa, tenemos un ejemplo para cada uno en el caso de recomendación. For strong bones, you should drink milk. For strong bones, you should start drinking milk. And you shouldn't drink too much milk. En el caso de obligation, cuando se trata de una obligación, solo tenemos la forma futura. I should return this library book. Utilizo el verbo return porque eso va a suceder en el futuro, no en el presente. Y es una obligación en este caso porque obviamente si tiene que devolver un libro a la biblioteca no le pertenece. Expectation. Tenemos también ejemplos en la forma presente, futura y negativa. She should be at the airport right now. She should arrive at the airport before 9 o'clock tonight. Sorry. And she shouldn't be at the airport yet. En las 3 situaciones tenemos una expectación, o sea,
algo que estamos esperando que suceda. En el caso de have to, recordemos que tiene el mismo significado de obligación que must. Sin embargo, cuando lo utilizamos en el caso de have to, no es una obligación propia, no es una obligación intrínseca, sino es extrínseca, o sea, algo que viene de fuera. Puede ser porque es una ley, puede ser porque es una obligación en otro sentido, pero igual viene de un agente externo y no de uno mismo. I have to leave now. En este caso estamos viendo una oración de presente y puede ser tomada como un ejemplo de alguien que necesita retirarse de un lugar porque tiene otras cosas importantes que hacer. Puede ser el trabajo, puede ser otra cosa relacionada con su familia, etcétera, pero no es tanto una decisión propia. En la siguiente, en la forma futura, I have to leave in approximately 10 minutes. Aquí obviamente estamos refiriéndonos al futuro porque no está hablando del momento exacto, sino dentro de 10 minutos. Y probablemente tenga una obligación que realizar y por eso tiene que retirarse. Y en el caso de la negación, I do not have to leave. No tengo la obligación de hacerlo. Es lo contrario a una obligación. Por eso utilizamos I do not have o I don't have to leave. Y finalmente cuando trabajamos con would, en este caso vamos a referirnos al pasado del verbo will, a una forma condicional o una repetición del pasado o una acción o comportamiento habitual. So, in the past of will, tenemos ejemplos en present form y negative form, lo cual es un poco paradójico al decir que es presente, porque estamos hablando de la forma pasada del verbo will. You said we would go to the movies. Están hablando del presente sí, refiriéndose a algo que fue utilizado o dicho en el pasado. En la forma negativa, you said we wouldn't go. Tú dijiste que no iríamos. Vuelves a observar aquí la presencia de would, pero de forma negativa. No hay forma futura debido a que es un verbo que está utilizado en el pasado, y lo cual no tendría sentido si lo ponemos en el futuro. In the case of conditional, if I were in trouble, I would ask him for help. Aquí estamos utilizando un condicional de tercer grado. If I got into trouble, I would ask him for help. Nuevamente es tercer grado y estamos utilizando en la forma futura. Y en el caso de negative form, even if I got into trouble, I would not ask him for help. Nuevamente estamos utilizando este tipo de condicional, pero de forma negativa, por eso utilizamos even if I got into trouble, incluso si tuviera algún problema, no le pediría ayuda a él. Y finalmente tenemos a repetition in the past of habitual action or behavior. Solo tenemos la forma negativa, ya que es una forma repetitiva. When we were kids, we would not play street hockey in the alley. Más o menos es la situación en la que estamos describiendo. Okay. So, we have this one, this information, extra information about these modal verbs in Spanish, and then you can check that link. Now we're going to move forward to a practice. Vamos a trabajar con una práctica rapidita del tema. Okay, this is for past continuous. Now we're going to work here. Oh, sorry. Here, this is the exercise. Well, we have 14 exercises here. Now we're going to start with the first one. Aquí tenemos un poco más de lo que ya hemos trabajado. Aparte de trabajar con los que ya teníamos, pues estamos vamos a estar utilizando también needn't, que no es parte de lo que hemos trabajado, que es como no necesitar o necesitar si fuera solo need. Y también los otros modal verbs que habíamos visto ya en la unidad anterior, como might, may, can, can't. Okay? So,
Vamos a empezar. Son solo 15 ejercicios. There are plenty of tomatoes in the fridge. You, y tienes una lista de opciones. Mustn't, needn't, may not, or should not buy any. Ya que en la oración está especificando que ya hay tomates en el refrigerador, no tienes la necesidad de comprar más. So, you needn't buy any. This is a hospital. You smoke here. Es un hospital y deberías o no, dependiendo de la opción que tienes, aquí todas son negativas, no deberías fumar aquí. La opción más, perdón, más adecuada es mustn't. Contrario a lo que habíamos estado viendo con must y con have to, mustn't cambia en el sentido de obligación al ser negativo y don't have to igual. Era un concepto plural o general en el caso afirmativo, pero al ser negativo cambia a ser un poco más personal. Y must, que no era un tema general, sino personal cuando es en afirmación, pasa a ser grupal o general cuando es negativo. He had been working for more than 11 hours. He tired after such hard work. Then he says, he may, should, must, had better prepared to get some rest. In this case, we're going to use must. He must be tired. Debe estar muy cansado. He may, I say, prefer to get some rest. Es una posibilidad de lo que esta persona quiera, porque quién sabe, ¿no? En realidad no está seguro de. I speak Arabic fluently when I was a child, and we lived in Morocco. En este caso tendríamos que utilizar un verbo de habilidad, pero en pasado, porque están hablando están hablando acerca de una situación que ocurrió en el pasado, por lo tanto utilizamos también un modal verb en pasado que es could, el único posible, y que se apega a la realidad de lo que hemos estado viendo. So, but after we come back to Canada, I have very little exposure to the language and forgot almost everything I knew as a child. Now, just say a few things in that language, o in the language. En este caso tenemos como respuesta now I can. En esta realidad, solamente, o sea, en el momento en el que escribe esta oración, solamente puede ser esa cantidad de cosas. No hablar el idioma fluidamente, sino solo unas cuantas palabras. No. The teacher said we read this book for our own pleasure and it is optional, but we read it if we don't want to. Okay? So we can, need, needn't, must, should. En este caso, the teacher said we can. Es una posibilidad abierta, ¿no? Puedes hacerlo o no. Miss optional, we could. Okay, we're here. Oh, needn't. Definitivamente. We needn't read it, but if we don't want. No tenemos la necesidad de reír. En la parte 6, you stand on your head for more than a minute. Okay. Can you stand on your head for more than 1 minute? No, I can't. Porque es una negación. If you want to learn speak Spanish fluently, you
You what? Needn't worry. We will help you become a fluent speaker, but you have to work hard. Take an umbrella. Okay, we might. Sorry. We might, pardon, it might rain later. Small objects in the living room. Okay. You shouldn't leave small objects in the living room. Such objects swallowed by children. Okay. I think it's may. Oh, okay. Such objects may be swallowed by children. People walked on the grass. Mustn't. Es una prohibición. Drivers must. ¿Qué tienes aquí? Could or may stop when the traffic lights are red. In this case, that's a must. I ask a question, yes, of course. Let's see. Okay, may I? Now you take your umbrella, it's not raining. So you don't need it. And the last one, can you speak, where is it? Can you speak Italian, I guess? No, I can't. Now let's check. It's taking some time. Let's see. Okay. We have 100%. Okay. Entonces, vamos a continuar con el segundo tema. Es un tema bastante más sencillo. The past perfect continuous. Okay, so let's change it so we can complete a couple of exercises. Okay, I'm sorry, I cannot find my mouse. I don't know what's going on. This is it. This is el segundo tema. Past perfect continuous. What is the past perfect continuous? It indicates a past action which started in the past and continued to happen after another action and time in the past. Entonces, básicamente el pasado perfecto continuo es una situación que ocurrió en el pasado, que continúa sucediendo en el pasado y puede que haya continuado después de que otra acción le haya interrumpido ese flujo de, digamos, de la actividad, del desarrollo de la actividad, del proceso de la actividad que se estaba describiendo. ¿Ok? Y también puede ser que lo que le detenga a esta actividad haya sido el tiempo. No solo una acción, sino también el tiempo. Ok, entonces tenemos la forma afirmativa, la forma negativa, la de pregunta y la de pregunta con WH.
En clase fue bastante sencillo trabajar este tema. Empezamos con un subject, luego los dos auxiliares, had y been, el verbo con ing, que nosotros ya sabemos las reglas para cambiar el verbo en ing, y el objeto de la oración. Usualmente recuerden que cuando trabajamos este tiempo pasado perfecto continuo, tenemos dos situaciones. Una en la que solo utilizamos el pasado perfecto continuo ya, y la otra en la que la actividad o el tiempo que interrumpe es una oración más que se tiene que agregar a esta que ya está descrita con pasado perfecto continuo para poder saber qué es lo que lo detuvo. En la forma negativa tenemos igual subject, luego had not been, luego el verbo ing y el objeto. Nada más. Al invertir la situación y crear una pregunta, vamos a iniciar con el auxiliar, luego el subject, luego el segundo auxiliar, el verbo ing y el objeto. Terminamos con el símbolo de pregunta. Ojo, aquí también podemos utilizar dos oraciones. Una en la que es el pasado perfecto continuo y la segunda que es en pasado simple, incluida ya en la oración. Cuando tenemos este tipo de preguntas, recuerden que las respuestas posibles son solo yes and no. Y cuando tenemos las preguntas con WH, what, when, which, why, how many, how much, etc., tenemos una amplia gama de respuestas. ¿Por qué? Porque aquí te están pidiendo información. No solamente te están diciendo sí o no. No te preguntan algo tan preciso para que solamente respondas yes o no. ¿Ok? Then we have, tenemos las 4 expresiones básicas en las que utilizamos el past perfect progressive, sin olvidar que los stative verbs no son parte de este grupo, porque usualmente ellos no se pueden agregar ing. No tendría ningún sentido el agregar, por ejemplo, ing al verbo know, creo que eso lo trabajamos en clase, el verbo know de conocer. Y pues básicamente eso, no le podemos cambiar a la forma de estos verbos, porque el ing describiría una situación que está ocurriendo en forma de proceso. O sea, todavía continuaría ocurriendo y no tendría ningún sentido. No es conocer o presentar a alguien. Entonces, imagínense, no vas a presentarlo una vez y luego la siguiente vez que se encuentren, otra vez presentar y otra vez a la misma persona. No tendría lógica. Solo lo haces una vez y por eso se llaman stative verbs porque son estáticos, no se mueven. Ok, tenemos las 4 situaciones: duration before something in the past, cause of something in the past, third conditional y reported speech. Entonces, en estas 4 situaciones es donde siempre voy a encontrar el past perfect progressive. Y además, la mayoría de las veces voy a utilizar una segunda oración que va a ser en pasado simple. Habrán algunas que solamente serán expresiones de tiempo de pasado simple, pero la mayoría serán una oración concreta en pasado simple. Así que ustedes y yo trabajamos también en clase los ejemplos que teníamos para cada una de estas situaciones. Entonces solo recordar, vamos a trabajar con una de cada oración. He had been waiting for an hour when the bus finally arrived. Él estaba esperando por 1 hora cuando el bus finalmente llegó. Por eso se llama la duración de algo en el pasado, de algo que se desarrolló en el pasado y que obviamente fue interrumpido por la segunda acción, en este caso que el bus llegara después de haber estado esperando. Cause of something in the past, como causa de algo del pasado. He started exercising because he had been gaining weight. Él empezó a ejercitarse, después pasado simple, because. Usualmente cuando tenemos la causa de algo utilizamos la expresión because. He had been gaining weight. Él había estado ganando peso. Entonces, esto es en consecuencia, perdón, como causa de algo del pasado.
Third conditional, tenemos el condicional imaginario, que no existió ni tampoco la respuesta. If it had been snowing, would have gone skiing. Si hubiera estado nevando, hubiéramos ido a esquiar. La realidad es que ni nevó ni fui a esquiar. Entonces, por eso lo llamamos third conditional, porque ni uno sucede ni el otro tampoco. Pura imaginación. Y finalmente, reported speech. He said that Emily had been helping him study for the final exam. Recuerden que nos referimos a esto como una situación parecida a un chisme, ¿no? Él dijo que ella dijo que el otro dijo y así dijeron. Entonces, en este caso es un reported speech. Cuando reportas, como dice la expresión, alguna situación que ya ha ocurrido previamente y que ha sido parte de un proceso, o sea, se ha desarrollado por cierta cantidad de tiempo. Y bueno, esas son las 4 formas del past perfect progressive en donde vamos a encontrarlo con mayor continuidad. En el caso de la diferencia entre uno y otro, vamos a ser precisos solo en la primera parte, porque obviamente es la más común, la más entendible. El past participle acompañado de had, que es el auxiliar para pasado perfecto, muestra una actividad que ha terminado en el pasado, perdón, que ha iniciado en el pasado y que ya ha terminado cuando la segunda forma del pasado aparece en la oración. I met them after they had divorced each other. Los conocí después de que ya se habían divorciado. Eso dice la oración. Luego tenemos el past perfect continuous. Como les dije hace un momento, es la estructura de 2 auxiliares. Aquí solamente tengo el auxiliar had en el pasado perfecto, pero en el pasado perfecto continuo tengo 2 auxiliares y el verbo ya no va en past participle como en el otro caso, sino en ing. Luego de ello, ¿qué considera más aquí el past perfect continuous? La continuidad de una acción. O sea, aquí ya la acción terminó antes de que la otra interrumpiera, pero aquí la acción puede que haya continuado sucediendo a pesar de que haya sido interrumpida. Y puede que se detenga, sí, pero para que continúe luego. Vamos a leer el ejemplo. Sarah had been working here for 2 weeks when she had the accident. Sara había estado trabajando en este lugar por 2 semanas hasta que tuvo el accidente. Entonces, aquí la acción es bastante distinta. Sara hizo esto por esta cantidad de tiempo que ha sido trabajar y luego tuvo un accidente. No implica que Sara ya no trabaje ahí, no implica que Sara ya no tenga la habilidad de trabajar, simplemente que estuvo trabajando, laborando en ese lugar 2 semanas antes de tener un accidente. Tampoco quiere decir que Sara ya murió. Entonces, no tenemos ninguna situación de mayor información para decir que la actividad de trabajar en ese lugar o se acabó o simplemente fue interrumpida momentáneamente. Y bueno, para enfatizar en la actividad del pasado y en el otro caso enfatizamos en la duración de la actividad. Luego, para mostrar 2 eventos del pasado que están conectados cuando se trata de pasado perfecto. Y cuando se trata de pasado perfecto continuo, mostramos la causa de una acción del pasado, la razón por la que ha ocurrido. En general, esas son las tres cosas que van a hacer diferenciar el pasado perfecto simple del pasado perfecto continuo, porque a veces se tienden a confundir. La principal era la primera, el proceso, y la actividad en progreso va a modificar bastante eso. Y bueno, aquí tenemos unos links que ya habíamos estado observando previamente en clase. Entonces yo voy a pasar con el último ejercicio que nos corresponde el día de hoy. Y está aquí. Déjenme revisar un segundo. Aquí. ¿Qué vamos a hacer como práctica? Hacemos preguntas. Solo nos están dando algunas partes de la oración, las partes principales, y simplemente vamos a hacer las preguntas. ¿Ok? Recordemos, tenemos he, feel, ill.
Los auxiliares que van a acompañar van a ser had. Oh, sorry. Had it been. Had been, porque es una pregunta. En medio de estos dos debe estar el pronombre. En este caso, he. Entonces, had he been. Y nos está mostrando el verbo feel. Feeling ill. Es una pregunta. Have he been feeling ill? ¿Ok? Luego, write a question again. Nos dicen the teacher read the stories. Un solo docente. So, vuelvo a empezar con had. The teacher, porque no nos dicen si es un boy o una girl. I'm sorry, my cat. Ay, disculpen chicos, mi gatita es un poco metiche aquí. Had the teacher read, sorry, me estaba olvidando. Been reading the stories. ¿Ok? Casi se me pasa el segundo auxiliar. The baby cried all morning. Vuelvo a empezar con had. The baby been crying all morning. Aquí estamos viendo algo más específico. Oh, sorry, no. It says write a positive sentence. Aquí no puedo utilizar pregunta. Entonces voy a mover aquí el orden nada más. The baby had been crying all morning. Sorry about that. Y luego tenemos dos más, una negación y una pregunta más. You not living less at the time. Sorry. You have been, en este caso, hadn't been or had not been living in Leeds or Leeds, I don't know what place is that, at the time. You had not been living in Leeds at the time. At that time, yo usaría that en lugar de the. Y finalmente tenemos una pregunta. The policeman wear the uniform. Had the policeman been wearing their uniform? Y bueno, me parece que esta es la última oración y que estas son las respuestas correctas. Voy a revisar una vez más antes de enviar. Had he been feeling ill? Partió de aquí. Had the teacher been reading the stories? The teacher read the stories, a question. A positive sentence. The baby had been crying all morning. A negative sentence. You had not been living in it at the time. Y finalmente, question. Had the policemen been wearing their uniform? Now, let's check. It says, oh, why not? Let's check. Nos dijeron que esta está equivocada. Been living in Leeds at the time. Es el punto aquí. Ok, vamos a probar algo. Es probable que sea por una contracción. You hadn't been. Vamos a probar si es eso. Ajá, la contracción. Recuerden que la contracción no es obligatoria. Es opcional. Donde sí es obligatoria es a la hora de pronunciar. ¿Por qué? Porque eso asegura que tu fluidez a la hora de hablar sea mucho más apropiada. Ok, chicos, entonces aquí yo tengo... aquí hemos trabajado, perdón, algunos ejercicios que nos podían ayudar con respecto a los dos temas que tuvimos en clase. Recuerden, por favor, que dejé un anuncio en la plataforma anoche que decía que hasta el mediodía de hoy iban a poder enviar a mi número personal de WhatsApp
sus apuntes para poderlos revisar. ¿Ok? Nos vamos, bueno, me voy despidiendo de ustedes. Cuídense mucho. Y nos vemos en el examen final. Goodbye. See you later.